Nosotros como Next Infraestructura realmente somos conscientes de todos los desafíos que ustedes tienen a diario, todos nuestros clientes, y de las múltiples aplicaciones de las soluciones de cableado estructurado. Todas estas múltiples aplicaciones han conllevado a todo el tema de la hiperconectividad de dispositivos. Cuando nosotros hablamos del Internet de las cosas, hay estadísticas interesantes, ¿no? Entonces, vemos que en este año 2023 ya hay una proyección más o menos de 30.000 millones de dispositivos conectados, una proyección de un futuro cercano 2025, hablamos de 80.000 millones de dispositivos. Cuando yo tengo esta gran hiperconectividad de dispositivos, obviamente va a desarrollar como tal una serie de aplicaciones muy diversas que no las puedo yo unificar. Por eso es que nosotros realmente hemos decidido reestructurar todo nuestro portafolio de cables en diferentes series que realmente se adapten a las necesidades puntuales de cada proyecto y de cada aplicación. Estas series de cables que vamos a ver, estas series de cables que van a tener características específicas en diversos mercados verticales y van a venir con el objetivo de brindar sistemas que realmente se adapten en términos de desempeños y que más podamos nosotros mantener algo muy importante, es un buen balance y un buen equilibrio a nivel de precios y a nivel de la relación de costo-beneficio. Es muy importante resaltarles que todas nuestras series de cables están diseñadas conforme a cada, digamos que a todas las regulaciones y a todos los estándares internacionales vigentes y que cuentan con las certificaciones de la industria conforme, digamos que a las exigencias que haya por cada una de estas. Entonces aquí podemos ver nuestras tres series de cables donde vemos Essential, Professional y la parte de Enterprise, donde vamos a empezar a revisar cada una de estas, cada serie de cables, qué cables la constituyen y dónde es como ese nicho de mercado de esas aplicaciones donde ustedes las van a poder implementar de forma óptima. Para comenzar tenemos esta serie de apertura o serie de entrada, esta Essential Series, donde es una serie que ha sido diseñada para todo lo que son redes pequeñas de muy baja densidad de puntos de red. Es ideal para instalaciones de cableado estructurado temporales, proyectos que realmente requieren equilibrar el tema de precios, que lo sé, es un tema bastante sensible, no solo en la parte de cableado, sino de muchos de los componentes, es un tema sensible, y para toda la parte de lo que son los MACs, movimientos, adiciones y cambios, algo que es una característica primordial en cualquier tipo de implementación de solución de cableado estructurado. Entonces, aquí nosotros, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un cable que ya lo tenemos disponible actualmente, es un cable nuevo, donde lo que nosotros vamos a ver es un cable categoría 5E con un calibre 25 AWG. El AWG es una unidad americana que lo que me está indicando es el diámetro o el grosor de los hilos conductores. Entonces aquí estamos hablando de un hilo conductor de 0.45 milímetros de grosor. ¿Qué podemos nosotros ver acá? Que tenemos un tipo de revestimiento CMX. ¿A qué se hace referencia? Y eso es muy importante. Vamos a ver conceptos como CMX, CM, CMR. Básicamente es una clasificación que ustedes la van a encontrar en los cables, que lo que me mide es la retardancia que va a tener mi cable si entra en contacto con el fuego. Siempre que ustedes vean las letras C y la letra M, van a encontrar que hacen parte del estándar americano y esto va muy ligado con la NEC, que es el Código Eléctrico de los Estados Unidos. Este código básicamente lo que hace es hacer una revisión de los cables por medio de pruebas, donde me va a indicar si mi cable entra en contacto con el fuego, qué tan rápido se va a propagar o qué tan lento, qué tanto humo va a expeler, qué tan tóxico es el humo que va
a expeler la densidad como tal, y de acuerdo a eso pues se saca el tema de la clasificación. Este tipo de parámetro ustedes lo van a encontrar como tipo de revestimiento, clase de revestimiento, en otros casos lo vamos a encontrar como grado de flamabilidad. Para este cable en particular, cuando nosotros hablamos de un tipo CMX, estamos hablando de un cable que tiene la retardancia más baja frente al contacto que tiene con el fuego. Es ideal, básicamente, como les decía, para un cableado de comunicaciones tipo residencial, para instalaciones de muy baja densidad de puntos de red, o también, dado el caso, para lo que son instalaciones temporales. Muchas veces nosotros vemos todo el tipo de construcciones que se levantan, colocan oficinas alternas, donde lo que se espera realmente es que estas oficinas, su ciclo de vida útil, sea pues por el tiempo en que se demore la construcción. Entonces también es ideal pues para este tipo de implementaciones. Ahora bien, también tenemos nuestro cable categoría 6, calibre 24. Ya cuando hablamos de un grosor calibre 24, estamos hablando de un grosor de 0.5 milímetros como tal de diámetro a nivel del hilo conductor, en una presentación de 100 metros. Entonces, digamos que dada la longitud de esta presentación del cable, pues lo que les mencionaba es útil para proyectos pequeños. Muchas veces eh, los canales de integración se encuentran con que tienen que introducir o adicionar o hacer algún tipo de cambios, tal vez en un proyecto que ya ha sido implementado en su totalidad, y digamos que tiene una baja cantidad de nodos. Entonces pues la implementación con este tipo de cable es ideal. Ya nosotros aquí hablamos de un cable categoría 6 con un tipo de revestimiento CM. El tipo de revestimiento CM es el que sigue en nivel de retardancia frente al fuego al CMX. Quiere decir que si mi cable, si yo enfrento o contrasto como tal un cable tipo CMX frente a un cable CM, pues voy a encontrar que la retardancia que produce mi cable de tipo CM es una retardancia mayor a la que me puede producir el CMX. Y pues tenemos que recordar que el Código Eléctrico de los Estados Unidos establece que para cualquier tipo de cableado horizontal, siempre y cuando se encuentren en el mismo piso, está totalmente acorde tener un cable de características de tipo CM. Como nosotros lo podemos ver y les mencionaba al inicio de esta sesión, las certificaciones de la industria de nuestros cables están acordes a la exigencia de cada serie. Entonces ustedes van a encontrar que este cable categoría 5E va a tener una certificación UL y una certificación de conformidad. Por el lado de este cable ya categoría 6, vamos a encontrar una certificación UL y una certificación ETL a canal completo. Es decir, que no solo han pasado las pruebas a través de laboratorios independientes el cable, sino que todas estas pruebas exhaustivas también han hecho parte de la conectividad. Cuando nosotros estamos hablando ya de lo que son los jacks RJ45, lo que son los patch panel, placas de pared, patchcore, lo que es la solución completa o la solución de punta a punta. Cuando nosotros hablamos de una línea professional, realmente esta línea ha sido diseñada para poder cubrir un nicho de mercado específico, donde lo que se van a requerir son infraestructuras de redes de alta calidad que cumplan con todos los estándares internacionales y además también las regulaciones del mercado, pero a un costo que sea más asequible. Digamos que esta serie realmente ofrece una excelente relación costo-beneficio en cableados de cobre. Entonces resulta ideal para aquellos proyectos que requieren equilibrar su presupuesto. Entonces es muy común que nosotros veamos, y cuando conversamos también con parte del usuario final, realmente la preocupación de los responsables de los proyectos de infraestructura de comunicaciones al desplegar proyectos es contar con soluciones que no solo mantengan el rango del presupuesto esperado para este tipo de implementaciones, sino que también podamos garantizar un alto desempeño. Entonces, pues realmente esta serie y estos cables que están aquí haciendo parte de ella, pues
realmente van a darnos esa excelente relación costo-beneficio. Aquí nosotros vamos a encontrar ya nuestro cable categoría 5E con un calibre 24, 0.5 milímetros de hilo conductor, un tipo de revestimiento CM. Vamos a encontrar certificaciones UL y ETL a canal completo con ya lo que es una presentación en 305 metros. ¿Para qué es ideal, digamos, este tipo de cable? Redes básicamente con aplicaciones de bajo consumo de ancho de banda. Valga la pena, pues, resaltar que todo el tema de categorías de desempeño, lo que me hace el diferencial entre una categoría y otra categoría, básicamente es la capacidad que tienen ellas en manejo de información. Entonces, pues actualmente la categoría 5 es la categoría que me genera un menor ancho de banda. Sin embargo, sigue teniendo una participación en el mercado, aproximadamente del 20% de los proyectos que se manejan en la región son de esta categoría. Por otro lado, vamos a encontrar ya lo que es la categoría 6 con calibre 24. Aquí quiero resaltar y hacer un paréntesis, y es que venimos acostumbrados a que las categorías tienen asociadas por norma o por estándar un calibre. Es algo que pues quiero aclarar de acuerdo a la normativa y a los estándares internacionales vigentes que se me menciona, que un cableado horizontal en un cable sólido de 4 pares trenzado puede ir en un calibre 22 a un calibre 24. Es decir, el fabricante puede seleccionar el calibre en que va a hacer el diseño y el desarrollo del cable como tal. Entonces, es decir, él puede manejar cables con calibre 22, con calibre 23 y con calibre 24. Entonces, este tipo de cable también es ideal y resulta óptimo en instalaciones donde el tema de la tamaño de las canalizaciones es un factor crítico. Muchas veces ha pasado donde tenemos proyectos o tenemos implementaciones donde van a hacer esa migración desde categoría 5E a categoría 6, sin embargo, no hay el presupuesto, lo que hablábamos, hay proyectos y hay muchos proyectos así donde el nivel de presupuesto es apretado, está muy justo. No hay para hacer el tema de un cambio de canalizaciones que se ajusten pues a las necesidades de tener un diámetro más grueso. Entonces, pues resulta ideal para este tipo de implementaciones donde puedo mantener estas canalizaciones, donde se albergaba un categoría 5E y digamos que hacer toda la implementación en este cable categoría 624 AWG, donde ustedes van a tener la plena confianza y la plena seguridad de su alto desempeño. ¿Cómo pueden ustedes medir el desempeño? A través de las certificaciones. O sea, realmente los laboratorios de prueba independientes hacen una serie de pruebas exhaustivas donde garantizan que ese cable, dadas las especificaciones que se manifiestan, son aptas. Aparte de eso, si hablamos de que es un categoría 6, estamos diciendo a través de un ETL a canal completo que cumple con todos esos requisitos a nivel de estándar de telecomunicaciones para ser clasificado como un cable categoría 6. En este momento, digamos que este tipo de cable lo tenemos ya disponible en un tipo de revestimiento CM, y en Q4, que es muy próximo, estaríamos teniendo este tipo de cable con tipo CMR. Bueno, dirán qué diferencia tenemos entre un cable CMR y un cable CM. Recuerden, esto es, de acuerdo al estándar de los Estados Unidos, el grado de retardancia. Entonces estamos hablando que ya un cable de tipo CMR tiene una retardancia mayor a un CM. Por eso es que el código, el NEC, me indica que cuando yo voy a hacer cableados verticales, es decir, cableados entre los diferentes pisos, idealmente debería utilizar este tipo de cable CMR, porque dado el caso que se presente algún tipo de incendio,
no va a propagarse el fuego de un piso a otro piso por temas de seguridad. Ustedes saben que cuando nosotros hablamos de códigos, estamos hablando de algo por encima de la norma y el estándar, porque el código lo que busca es salvaguardar la vida y es de obligatorio cumplimiento. Y entramos a nuestra serie Enterprise. Realmente ya estos cables, todos los que vamos a encontrar aquí, están diseñados para redes avanzadas, robustas, todo lo que son proyectos de misión crítico, como centros de datos de grandes empresas, soluciones de edge computer, la parte de redes de alto volumen de datos, donde digamos que yo requiera el mejor y más alto nivel de desempeño sobre la infraestructura física de la red. La mayoría de los cables que, digamos, como tal, hacen parte de esta serie, han hecho ya, digamos, han hecho parte ya de nuestro portafolio durante, digamos que todos estos años y los vamos a entrar a revisar. Por un lado tenemos nuestro cable categoría 6, el que ustedes comúnmente han venido implementando y han venido utilizando, que es el cable categoría 6 con calibre 23. Es decir, con un hilo conductor de 0.5, aquí es de 0.55 milímetros como tal. Aquí tenemos un tipo de revestimiento CM, CMR y LSZH. Digamos que es importante porque en este cable o en este tipo de categoría es a donde el 60% de las implementaciones se están desarrollando. Entonces, cuando nosotros tenemos toda esta serie de abanicos, estamos, digamos que en la categoría de mayor impacto como tal. Entonces, aquí vamos a encontrar un CM, un CMR y un LSZH. El LSZH es un cable que, como sus siglas lo indican, es bajo humo, cero halógenos, hace parte del estándar europeo. Realmente nace por una necesidad a través, digamos que se presenta más o menos hacia los años 60, 70, se presenta una tragedia en una estación del metro de Londres, donde digamos que el incendio provoca bastantes víctimas. En ese momento el cable que se estaba utilizando era un cable de tipo plenum y definitivamente ahí empieza todo un desarrollo a buscar un tipo de cable que en el momento en que entre en contacto con el fuego no me produzca gases halógenos. Ustedes saben que cuando nosotros tenemos un incendio, podríamos hablar que las 3/4 partes de las víctimas que se pueden producir se dan debido a la alta toxicidad de los cables. Digamos que no es tanto por el tema de quemaduras, o sea, antes que lo alcancen las llamas, las personas mueren por el tema de la intoxicación. Esto se da porque la mayoría de estos cables están hechos de un revestimiento que son de tipo PVC, que es, digamos, que un elemento muy bueno. En este, digamos, es un elemento que es muy competitivo, digamos, a nivel de precios y a nivel de las características eléctricas que tiene. Sin embargo, cuando entra el fuego va a producir gases halógenos. El tema de tener un cable LSZH es que estamos hablando de un cable que como tal ya no va a ser hecho de PVC, sino va a ser de polipropileno. Entonces esto me va a generar baja densidad de humo, un humo casi transparente y cero emisión de gases halógenos. Y algo muy importante, y es que los cables LSZH tienen también una prueba para ser clasificados como tal con un retardo de propagación vertical. Es decir, que los cables LSZH también pasan por esta prueba de propagación vertical, al igual que los cables CMR. Los cables LSZH son ideales para sitios donde hay mucha afluencia de personas, sitios donde la evacuación es difícil, hablemos de trenes subterráneos, metros, aeropuertos, o sitios donde puede ser que haya muy poca afluencia de personas, pero la ventilación es muy poca, muy mala. Entonces, digamos que tenemos unas grandes posibilidades, hay muchos mercados verticales donde aplicaría ya este tipo de cables con revestimiento LSZH.
Entonces, ¿qué encontramos aquí? Encontramos que todos nuestros cables son certificados UL, certificados ETL a canal completo, particularmente cuando nosotros hablamos de cables LSZH, como les indicaba, hace parte de un estándar europeo. En ese estándar europeo, la certificación que trae es una certificación Roche. La certificación Roche hace parte de la asociación que lo que hace es revisar que dentro de la manufactura de los productos que se prueban no haya ningún tipo de sustancias que ellos consideran altamente tóxicas. Entonces, digamos que dentro de esos elementos se consideran 7, donde está el mercurio, el plomo, el cadmio. O sea, aprovecho para decir que igual todas nuestras soluciones están diseñadas bajo la normativa Roche, con, digamos que un tema de presentación de carretes de cable de 305 metros. Este cable categoría 6, pues realmente ideal para también redes convergentes, proyectos con presupuestos limitados en mercados verticales donde se recomienda categoría 6A. ¿Qué mercados verticales están recomendando la categoría 6A? Está toda la parte de centros de datos, instituciones educativas, instituciones hospitalarias, y todo lo que son edificios inteligentes. Entonces hablamos, a veces está limitado el presupuesto, pero este cable sería una opción a tener en cuenta para ese tipo de mercados verticales. Y ya con el categoría 6A llegamos a todo lo que son nuestras soluciones de alto desempeño. Ya cuando yo hablo de una categoría 6A, estoy hablando de una categoría que me va a entregar un ancho de banda de 500 MHz con un soporte en aplicaciones de 10 GB base T. Actualmente, esta pues es la solución de más alto rendimiento que manejamos dentro de nuestro portafolio de soluciones. Estamos manejando dos tipos de cables aquí. Estamos manejando un cable S/FTP que lo que me está indicando es un cable de doble apantallamiento donde hay un foil o película de aluminio que me está envolviendo cada uno de los pares, y adicionalmente tengo una malla de aluminio que me envuelve los 4 pares. A estos cables con doble blindaje se les llama cables completamente blindados, y está comprobado que estos tipos de cables casi que su tema casi que disminuye el tema de ruido a cero, que es lo que realmente pues se busca cuando el fabricante coloca en sus cables un apantallamiento o un blindaje. Lo que está manteniendo es tratando de mantener controlado el ruido. Entonces aquí recordemos que yo puedo estar utilizando un cable de la mejor especificación, pero inherente a este cable hay algo que es un ruido interno que se conoce como una diafonía endógena, porque lo que sucede es que, por ejemplo, yo cojo mi par blanco, naranja, naranja, él va a tener una inducción de ruido sobre los otros 3 pares. Entonces estos blindajes o estos apantallamientos ayudan a soportar este criterio. Pero adicionalmente yo también tengo un ruido externo. Entonces también es importante mencionar que todos nuestros cables categoría 6A soportan el tema del Alien Crosstalk. ¿Qué es el Alien Crosstalk? Es un parámetro donde se mide en el laboratorio, ponen un cable víctima y ponen 6 cables alrededor. Cuando yo tengo estos 6 cables alrededor, empiezo a mirar qué tanta inducción de ruido producen esos cables adyacentes o cables vecinos en mi cable víctima. Entonces es algo que es un criterio muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de soluciones de alto desempeño, como es el caso de una categoría 6A. Entonces, por eso ustedes van a encontrar que en nuestras fichas técnicas, en nuestras presentaciones, se habla que nuestra categoría 6A no solo cumple con los parámetros a nivel de 10 GB base T, sino también con el tema de cumplimiento para lo que es la relación del Alien Crosstalk. Y por otro lado, tenemos una solución también UTP. Entonces, ¿cómo hace mi cable UTP categoría 6A? Pues para hacer un tema de nivelación de ruido o de mantener controlado el ruido. Ya digamos que se utilizan otras técnicas y ustedes van a encontrar que nuestro cable UTP categoría 6A es un cable que tiene mayor trenzado entre los pares, porque la trenza de los pares está diseñada como un sistema mecánico para eliminar el ruido y evitar el paralelismo.
Aparte de eso, ustedes van a encontrar que si ustedes ya observan un diámetro, el diámetro externo entre un cable de doble apantallamiento y un cable que es no blindado, van a encontrar que ese cable no blindado tiene un diámetro superior. Esto es para tener una barrera física de protección frente al parámetro que les estaba explicando de ese ruido que me puede producir mi cable vecino o el cable que está ahí dentro de ese fajo o ese mazo de cables. Entonces, todo, digamos que los cables que se utilizan para este tipo de cables son de calibre 23. Y estamos aquí viendo, perdón, que quiero revisar algo. Permítanme. Perdón, estaba viendo acá. Es importante que ustedes vean que este calibre 23, acá tienen que tenerlo en cuenta, perdón, estamos hablando de 0.55 milímetros. Por favor, ténganlo en cuenta. En la diapositiva aparece 0.5, es 0.55 milímetros a nivel del calibre conductor. Ahora bien, me estaba devolviendo porque en la línea professional olvidé mencionarles estos dos cables muy importantes de nuestra línea interperie, de la línea exterior, que también hacen parte de nuestro portafolio. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Cuando nosotros vamos a tener un cable que está diseñado para la parte de planta externa como tal, pues ya nuestro cable va a tener que soportar ciertos parámetros que están, pues, de colocar un cable en intemperie. ¿Cuáles son estos? Polvo, humedad y rayos ultravioleta principalmente. Actualmente dentro de nuestro portafolio manejamos dos categorías. Manejamos la categoría 5E y manejamos lo que es la categoría 6. Este tipo de cables ya no es del PVC, sino es un revestimiento de polietileno de alta densidad, que este material lo que tiene es muy baja porosidad. Entonces, esa baja porosidad pues me va a permitir la no absorción en parte del polvo y la humedad. Adicionalmente, tiene un elemento hidroscópico que lo que hace es repeler el agua. Entonces, siempre pongo el ejemplo, si yo tengo un morral, si tengo alguna prenda de vestir impermeable y salgo a la lluvia, no absorbe, el material no lo absorbe, sino que resbala. Lo mismo sucede con nuestros cables de tipo interperie. Adicionalmente, tienen un aditivo dentro de su chaqueta que los hace resistentes a los rayos del sol. Vienen con un tipo de chaqueta en color negro, que el color negro ayuda a reflectar los rayos del sol. En el categoría 5E lo vamos a tener de un tipo UTP, es decir, sin apantallamiento, y el categoría 6 lo vamos a tener con un revestimiento, una película de aluminio que me envuelve los cuatro pares. Pues idealmente, ¿qué tipos de aplicaciones podría tener? El tema de videovigilancia urbana, toda la parte de circuitos cerrados de televisión. En esta parte, el categoría 6 Outdoor es un cable que es una cable clave o ficha en todo lo que son también carriers, todo lo que son proveedores de servicios. ¿Qué es lo que sucede? También cuando yo tengo un radioenlace, sea punto a punto, punto multipunto, tengo mi torre de telecomunicaciones, tengo mi radio, generalmente dentro de los radios viene el tema de las antenas necesitan una conexión de red, y aquí es a donde este tipo de cable categoría 6 tipo interperie es ideal, porque para ese tipo de soluciones que se pide, uno, que el cable sea para exterior, que cumpla con todas estas características, y dos, que sea un cable apantallado o blindado. Esto con el fin de proteger todo el tema de interferencias electromagnéticas. Y ya para cerrar, digamos, lo que es nuestra línea Enterprise, quiero que ustedes vean que realmente la categoría 6A es una categoría que más o menos aproximadamente hace 11 años, no es una categoría nueva, 11 años fue aprobada por el estándar. Sin embargo, el presente nos ha mostrado que hay múltiples factores
para implementar esta categoría 6A. He tenido la oportunidad de hablar con muchos de los clientes y me dicen, no, pero es que realmente es el ancho de banda. Y tenemos que ver que no solo el categoría 6 me da el mayor ancho de banda, cuando estamos hablando de un 500 MHz, hay muchos otros factores como que el categoría 6A es el cable o es la solución que mejor desempeño térmico tiene. Entonces, ¿para qué es ideal el desempeño térmico? Cuando yo estoy utilizando un cableado POE. Cuando yo hablo del Internet de las cosas, la clave es la tecnología POE. Entonces es esa capacidad que tiene mi cable de par trenzado de sí hacer transmisión de datos, pero que también simultáneamente yo pueda alimentar remotamente los dispositivos. Entonces, ¿yo qué necesito ahí? Yo necesito excelente desempeño térmico, porque ¿qué sucede? Si mi cable, obviamente al aplicar una corriente, va a producir una elevación de temperatura, pero en la medida que más calor produzca, pues es más potencia perdida, eso quiere decir más potencia perdida, quiere decir menos potencia al dispositivo que yo necesito alimentar. Entonces ya cuando yo por lo menos estoy hablando de los estándares POE más altos, que me estoy haciendo referencia ya a un POE tipo 3 y a un POE tipo 4, donde lo que yo veo es que se está entregando de potencia entre 60 y 99 watts de potencia, o sea, realmente la recomendación es el uso de la categoría 6A. Ahora bien, como les mencionaba, hay mercados verticales que sí o sí deberían ser estas implementaciones nuevas, ir en este tipo de categoría, como lo mencionaba anteriormente, centros de datos, instituciones educativas, instituciones hospitalarias, edificios inteligentes. Esta es la categoría también que yo debo tener en cuenta e implementar si yo quiero maximizar el retorno de inversión y garantizar esa ruta de migración de velocidades de transmisión. También para todo el tema de adopciones de nuevas tecnologías. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando de un Wi-Fi 6, ¿qué me promete el Wi-Fi 6? El Wi-Fi 6 lo que me está hablando es que yo voy a tener una transmisión de hasta 10 gigabits por segundo con una latencia muy baja, donde voy a tener una muy buena velocidad de transmisión a pesar de los múltiples dispositivos que puedan, digamos que, conectarse, y realmente el único sistema de cableado estructurado capaz de soportar va a ser el categoría 6A. De hecho, hay muchos fabricantes ya que en la parte de sus access point que ya utilizan este tipo de tecnología Wi-Fi 6 hacen recomendaciones en ficha técnica donde idealmente hay que colocar dos cables categoría 6A. Nos habíamos centrado mucho porque digamos que la base de este webinar es la parte de que ustedes vean esa redistribución que tenemos en las series de los cables. Sin embargo, pues es importante también recordar que nosotros manejamos la solución completa de punta a punta. Esto incluye la parte de patchcore, de jacks RJ45 y de patch panel. No voy a andar mucho aquí, pero que es importante, digamos, de cada uno de estos dispositivos. De igual forma, los manejamos desde categoría 5E hasta la categoría 6A. Manejamos soluciones blindadas y no blindadas. Es muy importante recordar que de acuerdo al tipo de cable que yo vaya a hacer mi implementación en mi proyecto, si mi cable es de un tipo blindado o apantallado, pues el resto de mi conectividad tiene que ser igualmente blindada o apantallada, porque yo debo garantizar como tal un sistema puesta a tierra de cada uno de los componentes. Si yo no puedo garantizar ese buen sistema o ese buen aterrizamiento, es mejor optar por una solución no apantallada. Porque ¿qué pasa? Un cable mal aterrizado, ¿qué es lo que sucede? Y que sea pues el blindaje, esa malla, esa película de aluminio, se convierte en una antena que me empieza a captar todas esas señales de ruido indeseable. Entonces se vuelve un sistema muy ruidoso como tal. Entonces, por eso ustedes van a encontrar este tipo de soluciones. En nuestros patch panel van a tener soluciones preconfiguradas o soluciones modulares. Preconfiguradas son aquellos que vienen listos para ser conectados en el rack de telecomunicaciones, y los herrajes modulares son aquellos que viene el herraje y por separado viene el jack. Ventajas tal vez de los herrajes modulares, que yo puedo hacer una diferenciación de servicios por color. Y
Importantísimo, todos nuestros herrajes traen organizadores posteriores, que son indispensables a la hora de implementar un proyecto y evitar que el cable se estrese y que genere pérdidas por retorno. Nuestros jacks son Keystone Jacks, que son de tipo 110, es decir, requiero mi ponchadora de impacto para hacer la conectorización, pero cuando nosotros ya estamos hablando de los jacks RJ45 categoría 6A, los utilizamos tipo tools, es decir, no necesitan ningún tipo de herramienta para ser conectorizados. Eso pues me garantiza no tener que hacer una inversión mayor en ninguna herramienta en particular. Adicionalmente, pues facilita y da mayor flexibilidad como tal a la solución. Nosotros vemos y estamos acostumbrados a ver que nuestras soluciones de cableado estructurado terminan acá. Era lo que por muchos años veíamos, o sea, una solución que terminaba en pared. Y de ahí yo conectaba mi teléfono, conectaba mi computador, conectaba mi impresora. La realidad de hoy es que estoy viendo todos estos dispositivos, llámese cámaras de seguridad, access point, también vemos ya mucho tema de una tecnología emergente que es la parte de iluminación point. Entonces, este tipo de dispositivos, ¿dónde terminan? Terminan en techo, por eso hablamos del concepto de techo digital. Entonces, definitivamente, si yo tengo nuevos dispositivos, pues tengo también hallar nuevas formas de conexión. Esto es lo que nosotros comúnmente vemos en las cámaras de seguridad en todos los países, donde nosotros vemos un switch con un plug RJ45, un cable sólido, viene un plug RJ45 y va a mi cámara de seguridad. Realmente a esto no se le puede llamar que sea un cableado estructurado. Esto simplemente es un cableado, es un enlace de cable que se dice, no tiene ningún tipo de aprobación por estándares internacionales vigentes, por tal motivo a que conlleva ofrecer una mala o pésima calidad en la transmisión. Entonces, cuando nosotros pensamos en qué topología yo puedo utilizar para esos dispositivos como cámaras de seguridad, como access point, pues es a donde viene a introducirse este tipo de conector que el estándar, lo que es la ANSI TIA 568D-2, lo introdujo en el año 2018 y es realmente el tipo de conector ideal para toda esta conexión de dispositivos de baja administración como los que hemos mencionado. La topología del gabinete de telecomunicaciones se mantiene exactamente igual, es decir, yo vengo un switch, tengo mi patch panel, conecto mi switch y mi patch panel con patch cord de telecomunicaciones o patch cord de puenteo, salgo con un enlace permanente y aquí es a donde entra mi conector MPTL, que ustedes ven es como un híbrido entre un conector RJ45 hembra y un conector RJ45 macho. Entonces aquí nosotros podemos ver cómo es ideal para esos que necesitan conexiones directas a nivel de los cableados horizontales. Actualmente nuestro conector MPTL es un conector que es blindado, está en un rendimiento de categoría 6A, pero es totalmente compatible con categorías inferiores como la categoría 5E y la categoría 6. No requiere ningún tipo de herramienta especializada, eso digamos que permite una instalación que sea muy fácil y sencilla su terminación. Al ser este conector blindado, y tener un rendimiento de categoría 6A, vuelvo a los factores que yo les mencionaba de por qué debería impulsarse el uso de la categoría 6A como tal, y es porque admite las aplicaciones en los niveles más altos de POE. Entonces, si tú tienes una implementación de un proyecto donde se va a utilizar un POE tipo 3 o tipo 4, o sea, este conector realmente es el ideal. Ahora bien, vamos a ampliar nuestro portafolio porque realmente es un conector de gran demanda. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que aparte de los computadores y de los teléfonos, que era lo que típicamente yo instalaba, ahora la tecnología que más aporta puntos de red a, a toda nuestra infraestructura es la parte de cámaras de seguridad
En segundo lugar encuentro la parte de controles de acceso y en tercer lugar la parte de Access Point. Todos estos dispositivos o componentes considerados de baja administración necesitan este tipo de conector MPTL. Ahora bien, también digamos que pensando en algún tipo de solución que no tenga, digamos, tan alto desempeño, se ha desarrollado un conector MPTL que va a venir sin apantallamiento y su categoría de rendimiento va a ser categoría 6. Es el que está en pleno desarrollo de producto y esperamos ya poder contar con él a finales de este Q4, que ya lo tengamos en inventario y pues que ya tenga la disponibilidad como tal. Tenemos también todo lo que es nuestra línea de gabinetes, de racks y sus correspondientes accesorios. Aquí vamos a encontrar tres grandes familias, son los gabinetes de pared, tenemos los gabinetes de piso tipo telecomunicaciones y encontramos lo que son los gabinetes de piso tipo servidor. Entonces, dentro de los gabinetes de pared vamos a tener de dos tipos, manejamos los que son gabinetes de pared fijos y los que son gabinetes de pared de tipo pivotante o abatible. Aquí vamos a encontrar los fijos con profundidades de 450 y de 600 milímetros de profundidad. Importante, todos nuestros gabinetes vienen con pintura electrostática, con un tipo de protección IP20, lo que hacen que sean gabinetes exclusivamente de uso interior. Como lo pueden observar en la imagen, son gabinetes que traen cerraduras en paneles laterales, algo que es una característica que hoy por hoy la están solicitando mucho en todo lo que son los procesos licitatorios como tal. Todos nuestros gabinetes de pared vienen con puerta en vidrio templado. Aquí ya vemos nuestro gabinete pivotante y abatible con la parte de bisagras. Es para lograr una muy buena capacidad de carga. Ya este tipo de gabinete pivotante o abatible ya viene ensamblado, no como los otros que vemos que son semi ensamblados, manejan profundidades de 550 milímetros y los vamos a encontrar en unidades de rack, desde 6 unidades de rack hasta lo que son 18 unidades de rack. Los gabinetes de telecomunicaciones son aquellos que vienen con puerta en vidrio templado y todo lo que es su puerta posterior es una puerta que viene en rejilla de alta densidad. Al venir con esta rejilla de alta densidad incrementa como tal el tema de la ventilación pasiva. Entonces también digamos que es importante, fue una de las modificaciones también que se hizo. Manejamos tres tipos de profundidad de acuerdo a la necesidad del proyecto, el espacio, la cantidad de puntos de red. Estamos manejando de 600, de 800 y de 1000 milímetros de profundidad. Y de igual manera viene con su cerradura paneles laterales, algo muy importante y es que todos nuestros gabinetes, su puerta delantera, yo la puedo poner con disposición de abertura derecha o disposición de abertura izquierda. Algo que también es una característica que también están exigiendo actualmente mucho en, todo este tipo de proyectos. Y por último tenemos lo que son nuestros gabinetes para tipo servidor. Ya en los gabinetes de tipo servidor nosotros encontramos lo que es puerta frontal y puerta posterior, rejilla de alta densidad, donde se cumple con la norma, que esto es importante para todo lo que son centros de datos, de tener perforaciones por encima del 50%. Aquí nosotros vamos a manejar dos tipos de anchos, 600 milímetros, 800 milímetros cuando digamos son ya redes de gran cantidad de puntos de red y lo que se requiere es tener un mayor espacio para el tema entre las tapas y los parales. Entonces ahí va a tener para capacidades mayores en cuanto a los organizadores. Profundidades de 1000 y 1200 milímetros de profundidad con capacidades de 42 y 47 unidades de rack. También viene obviamente con todas sus tapas laterales desmontables, pero viene con cerradura en lo que son los paneles laterales. Importante, nuestros gabinetes cumplen con la certificación CE, es una certificación de conformidad europea, que lo que indica es que nuestros gabinetes son aptos para almacenar y salvaguardar todo el equipamiento tecnológico. También tenemos una certificación a nivel que
nuestros gabinetes ayudan a salvaguardar equipos a nivel de interferencias de campos electromagnéticos. Tenemos también toda la línea completa a nivel de accesorios, toda la parte de bandejas. Manejamos bandejas de muchos modelos, digamos que vienen prototipos de bandejas que te pueden soportar 10 kilos de pesos hasta 72 kilogramos de peso, de acuerdo pues al uso que se le vaya a dar, el equipo que se vaya a implementar. Bandejas lisas, bandejas ventiladas, bandejas con profundidades de 50 milímetros, bandejas con profundidades de 25 milímetros. Manejamos todo lo que son los organizadores horizontales. Estos organizadores horizontales son 100% metálicos, son organizadores que se le conocen como tipo ducto, tipo canaleta, donde con una tapa delantera ellos entran a presión, tienen todos estos bordes redondeados de forma más o menos diagonal, están dispuestos de tal forma que cuando el instalador o el implementador monta los cables, se mantiene un correcto radio de curvatura. Cuando yo mantengo un correcto radio de curvatura, estoy preservando los hilos de cobre, pero adicionalmente estoy otorgando una muy buena ventilación pasiva entre los cables. Toda la parte de multitomas, tanto horizontales como verticales, de igual manera todo lo relacionado a unidades de ventilación. Y bueno, ahora yo les mencionaba que era también la oportunidad para comunicar, digamos, y anunciarles oficialmente la incorporación de toda lo que es nuestra nueva línea de switches que vienen como equipos complementarios a nuestras series, lo que es las series Essential y Professional. Vienen realmente como un complemento a todas las soluciones actuales, lo que nos va, digamos que a permitir a nosotros entregar una propuesta de valor con una excelente relación costo-beneficio, con altos niveles de competitividad en cuanto a todo el tema de su desempeño, y lo que nos va a permitir como adaptarnos y ajustarnos a poder entregar sistemas de conectividad completas, muy enfocados pues a resolver los desafíos de implementaciones pues en la actualidad o en el tipo de proyectos que estamos viendo en este presente. Entonces, actualmente, digamos, como introducción, vamos a tener 4 switches, dos van a ser parte de la línea Naxos, los otros 2 van a ser parte de la línea Vertex. Ya vamos a ver un poco más a detalle las características. Estos switches o esta línea de switches va a estar disponible a finales del Q4 y como les mencionaba, viene como un equipo complementario para tener como más completa toda nuestra propuesta de valor. Esto muy enfocado hacia la parte de la línea Essential y la línea Professional. Realmente las aplicaciones que nosotros vamos a tener es aplicaciones residenciales, aplicaciones de pequeñas empresas, pero que llegan pues a complementar muy bien esa relación costo-beneficio, que es lo que estamos buscando a través de nuestras soluciones. ¿Qué características van a tener, digamos, de nuestros switches? Son switches de fácil implementación, son plug and play, entonces pues no requieren configuración para que ustedes puedan integrarlos. Los 4 switches que vienen son switches de escritorios con base 1000 de 1000 megabits por segundo, o sea, son 10, 100, 1000. Todos nuestros switches vienen con garantía de 2 años, pero el usuario final tiene la propiedad de poderla extender. Simplemente lo que se le pide es un registro que lo va a poder hacer a través de nuestra página web. En el momento en que él lo haga, el registro, eso sí tiene que ser a un tiempo no superior de 6 meses de haberse desarrollado la compra, pues va a quedar con una garantía total de 5 años, porque por ese registro lo que se va a otorgar es una garantía de 3 años adicionalmente. Ahora bien, en la línea Essential vamos a tener estos 2 modelos que son los Naxos. Vamos a ver el Naxos 501 de 5 puertos, el Naxos de 801
lo vamos a ver de 8 puertos. Aquí ustedes pueden ver en la pantalla las características más importantes. Podemos detallar que son switches de base 1000, que otra característica importante es que tienen una autonegociación automática. Entonces, eso es lo que la función que le va a permitir al puerto del switch que se comunique con el dispositivo en el otro extremo y que ellos puedan determinar cuál es la velocidad óptima para la conexión. Esto digamos que se hace de forma automática. Adicionalmente, también tiene una característica que es el tema, como ustedes lo pueden ver, auto MDI, MDIX. Esto quiere decir que mi switch automáticamente cambia entre estos dos protocolos de acuerdo a lo que sea, digamos, necesario. Digamos, ustedes saben que antes era muy común el hecho de estar preguntando, ¿voy a utilizar un cable cruzado o voy a utilizar un cable directo? Cuando yo estoy hablando de cables cruzados y directos, esto tiene que ver con el tema de cuando nosotros hacemos la topología de nuestros conectores, que uno dice, lo hicieron en una normativa en configuración A o lo hicieron en una configuración B, que digamos que cuando se hace ese tipo de conectorización, ese tipo de poncheo, cuando digamos a ti un cliente te pregunta, uno dice, las dos conectorizaciones, o sea, los dos tipos de configuraciones, llámese configuración A o llámese configuración B, te van a dar exactamente el mismo tipo de rendimiento. Sin embargo, pues lo que uno busca, sobre todo pues en las implementaciones de cableado, es que uno dice, por un tema de organización y de escalabilidad, lo que se busca es que si tú vas a implementar, pues todos los conectores vayan en la misma configuración. Que tradicionalmente en Latinoamérica se utiliza mucho la configuración B, pero bueno, en estos switches ya no va a importar si se utilizan cables directos o cruzados, porque pues él va a cambiar automáticamente entre estos dos protocolos. Eh, Estamos manejando una transferencia de datos de 10 gigabits por segundo. Si ustedes ven, el Naxos 801 pues tiene unas características muy similares. ¿Qué diferencias vamos a encontrar? Uno, pues que este ya tiene 8 puertos. Adicionalmente, que la tasa de transferencia de datos ya no es de 10 gigabits por segundo, sino es de 16 gigabits por segundo. Y algo importante es que el Naxos 501 clave tiene un puerto VLAN. Entonces, es decir, si yo quito mi cable de comunicaciones, yo puedo seguir accediendo a los dispositivos que tenga conectados, llámese teléfonos POE, sean teléfonos, sean cámaras, entonces puedo seguir accediendo. Y vamos a entrar a los otros dos switches que tenemos en la línea Professional, que ya tenemos son los Vertex. Aquí, ¿qué característica tiene? Que ya estamos hablando de un switch que es POE. Entonces, lo veíamos, digamos que hoy por hoy, nosotros que veníamos manejando toda pues la parte de soluciones de cableado estructurado, siempre yo les hablaba que la tecnología POE pues es la base de la hiperconectividad de dispositivos y es lo que ha hecho que sea posible todo ese tema de la expansión y de todo el tema de maduración de esta tecnología que se denomina el Internet de las Cosas. Entonces, pues, quiere decir que pues a través de estos switches, pues voy a poder tener también transmisión de alimentación eléctrica. Entonces, pues el switch se alimenta normal a través de su adaptador y a través de sus puertos yo puedo transmitir de los puertos LAN que trae, puedo hacer alimentación a mis cámaras POE, a mis teléfonos POE, digamos algún tipo de dispositivo que siempre y cuando pues cumpla con esta característica de ser Power over Ethernet. Tenemos el Vertex 501P, es de 5 puertos, y tenemos el Vertex 900P, que es a donde nosotros vamos a tener 9 puertos. Entonces aquí podemos ver, también se mantiene el tema de las características que les mencionaba yo hace un momento, que es la autonegociación automática, el tema de que cambie su protocolo MDI o MDX y que no importe si se hace una conexión con cable directo o con cable cruzado. Estamos hablando de que entre todos los puertos
nosotros estamos entregando 60 watts de potencia. Entonces es ideal, digamos que ustedes saben que los PoE se mantienen, hay 4 estándares de PoE, PoE tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Entonces digamos que es importante que esos switches se mantienen para los 2 primeros niveles, ¿no? De PoE, donde se entregan, digamos que a los dispositivos entre 13 y 30 watts de potencia, son ideales este tipo de dispositivos. Como les mencioné, ya vamos a tenerlos disponibles a finales del Q4. Y pues las aplicaciones, digamos que no son switches administrables, o sea, lo que les mencionaba son switches plug and play, o sea, están muy enfocados a cierto nicho de mercado donde tengo yo pequeñas empresas o medianas empresas, un uso muy residencial, pero pues que de igual manera es un nicho de mercado que es bastante importante y que a ustedes les va a venir a complementar precisamente la línea de serie, la línea de cables Essential y la línea de cables Professional, donde se busca esa relación costo, esa excelente relación costo-beneficio.